Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar. ¿Vale? Hay 16 asistentes en este momento, las inscripciones son algo más. Vamos a dar un par de minutos de cortesía y ahora enseguida comenzamos. Eso es. Dar las gracias a todos por la asistencia y veréis que vamos a ser muy prácticos, tanto Jordi como yo, y tratar de daros a conocer tanto la convocatoria como cómo presentarse, pero sin irnos mucho a la teoría, sino que ir bastante más a la parte práctica, que al final estamos ya de este último año y medio de webinars ya saturados, largos, entonces por eso también hemos puesto esta media hora y no más largo para que sea más ameno y práctico, sobre todo. Discúlpame, Abel, que yo no he hecho la presentación. Yo soy Jordi Gómez de Pervasive Technologies, director de operaciones, y conmigo está Abel Fernández de Leighton, director de marketing. ¿Vale? Y bueno, ya han pasado un par de minutos, ya somos 20 asistentes y vamos a empezar. Voy a quitar mi cámara para dar más amplitud a la pantalla. ¿Vale? Y vamos a compartir la presentación. Bueno, bienvenidos. Gracias por asistir a este webinar sobre cómo organizar un proyecto de inteligencia artificial y cómo solicitar subvenciones de ayudas de la Unión Europea. Intentaré ser breve, entretenido y útil para todos ustedes, como nos decía ahora Abel hace un momento. Vamos a hablar de qué modo y sobre todo qué tipos de proyectos, ejemplos, se pueden trabajar con inteligencia artificial. ¿Vale? Permítame primero que me presente un poco nuestra empresa. Somos una empresa que nos dedicamos a soluciones y servicios de inteligencia artificial principalmente basadas en la imagen, vídeos e imágenes. Tenemos un amplio equipo de data scientists. Estamos en Barcelona, pero también tenemos oficinas comerciales en Madrid y tenemos como mercado toda Europa, Estados Unidos, América Latina, algo de Middle East y algo de norte de África. Además de esto, somos partners tecnológicos de Google, Adelink, Arrow y Nvidia, entre otros. Vamos a lo que nos atañe, a lo que nos concierne este webinar. ¿Vale? Hace pocos meses la Unión Europea decidió dar una ayuda de 806.000 millones de euros a los países con problemas económicos a raíz de la COVID. De esos 806.000 millones de euros, 140.000 corresponden a España y se tienen que recibir en los próximos tres años y van a venir condicionados a la modernización y a la digitalización de las empresas. Para ello han salido y irán saliendo diferentes programas y convocatorias. Ahora les muestro en pantalla un ejemplo del programa para Industria 0.0 que salió en julio. Es un programa sin presupuesto y los presupuestos vienen en las convocatorias, como la que acaba de salir, yo diría que hace unos 6 o 8 días, que tiene como límite de presentación el 9 de octubre y que está centrada totalmente en inteligencia artificial, ya que, como dice el programa, es uno de los puntos básicos de la inteligencia artificial en el plan de ayudas de la Unión Europea. ¿En qué sectores podemos hacer uso de la inteligencia artificial? Pues realmente en cualquier sector. Realmente en cualquier sector. Nosotros estamos trabajando actualmente con industria, con siderúrgica, con comercio, con retail, con servicios, con transportes. En cualquier sector y prácticamente en casi cualquier departamento de la empresa podemos utilizar la inteligencia artificial. La manera que nosotros tenemos de trabajar la inteligencia artificial en la empresa es utilizando un ciclo de vida analítico que nos permite ser progresivo y escalable de manera que podamos hacer lo que sea necesario e interrumpirlo en cualquier momento si los resultados no son satisfactorios. Trabajamos analizando inicialmente el caso de uso para pasar a hacer pruebas de laboratorio, donde se trabaja con pequeña cantidad de datos y en nuestras instalaciones, para pasar a lo que llamamos la prueba de concepto, el POC, donde se trabaja ya con gran cantidad de datos
para poder asimilarlo más al entorno de la empresa, y pasamos ya al piloto, que se desarrolla con ya la cantidad real de datos y dentro del entorno de la empresa, y finalmente entrarlo en producción o rollout. Vamos a ver, que yo creo que es la parte central de lo que voy a explicarles, diferentes ejemplos de uso de la inteligencia artificial. Son casos reales en los que nosotros estamos trabajando. El primer caso le llamamos scrap. En la siderurgia se recibe la materia prima como chatarra de acero, y cuando se recibe en los muelles de las empresas siderúrgicas se descarga, y ojeadores o inspectores clasifican visualmente la chatarra que llega. Nosotros lo que hemos hecho es una aplicación de inteligencia artificial que a través de cámaras puede detectar hasta 25 tipos diferentes de chatarra y clasificarlo de forma automática y directa, teniendo niveles de aciertos igual o mayores que los ojeadores. Otro caso de uso es el caso que nosotros llamamos ICR, que es Intelligent Character Recognition, ¿vale? Tiene relación con el COVID. Actualmente en los aeropuertos de toda la Unión Europea se solicita el pasaporte COVID, y en el caso de que la persona no disponga de ese pasaporte COVID, le hacen rellenar una declaración autorresponsable. ¿Cómo se rellena? Manualmente. Los caracteres manuales son difíciles de reconocer por los sistemas ópticos, y entonces es cuando hay que aplicar la inteligencia artificial. Nuestro sistema permite leer esos documentos, y actualmente estamos trabajando para todos los aeropuertos españoles, en realidad para AENA, y leemos unos 200.000 documentos cada mes de responsabilidad de COVID de entrada a aeropuertos. Otro caso de uso es el caso que nosotros denominamos aerogeneradores, una multinacional que en España tiene decenas de miles de aerogeneradores para generación de energía eléctrica, tan en boga estos días, lamentablemente. Y para la inspección tanto de los accesos como de los accesorios de los aerogeneradores, cuando si hay que hacerla a nivel de territorio, pues es bastante costosa, porque hay que desplazarse a todos y cada uno de ellos, y están extendidos por todo el territorio. Y lo que hacemos es trabajar con imágenes de satélite, y a través de las imágenes de satélite vemos si hay problemas, y evitando el desplazamiento de equipos y personas a los diferentes espacios donde están los aerogeneradores. Otro ejemplo es el que nosotros denominamos toldo camión. Una industria nos solicitó que para el acceso a sus instalaciones requerían tener un control de si los camiones llevaban el toldo cerrado o no, igual que para la salida de la misma. Se hacía a través de vigilantes, y lo que se ha hecho es, a través de las cámaras instaladas en la propia industria, detectar con la inteligencia artificial si el camión lleva el toldo puesto o no lo lleva puesto. Y eso se informa al sistema, y es el que permite o no permite la entrada en función de ese requisito que gestiona la propia inteligencia artificial. Otro caso de uso, también relacionado con el COVID, es el tema de las EPIs. Hace un par de años nadie sabía lo que eran las EPIs, ahora también, lamentablemente, lo sabemos todos, ¿vale? Nosotros ya desarrollamos antes de la COVID un sistema para detectar equipos de protección individual. Aquí no solo detectamos mascarilla, podemos detectar cualquier equipo, es configurable, y podemos hacerlo con cascos, con gafas de protección, con chalecos, chaquetones, mascarillas por descontado, botas, cinturones, ¿vale? Y comunicando con los sistemas de la empresa, pues la empresa decide si da una alarma o no permite el acceso. Otro caso al que llamamos fugas, ¿vale? Que yo probablemente de forma errónea lo llamo que es como una inteligencia artificial inversa. Lo que es inverso es la manera de entrenarlo, ¿no? Normalmente la inteligencia artificial lo que se hace es entrenar a los algoritmos para que aprendan una determinada cosa y la puedan detectar. En este caso se nos solicitaba que detectáramos explosiones, incendios, fugas de gas. Claro, lo que no vas a hacer es provocar un incendio o una explosión en una instalación costosa para simplemente entrenar a una inteligencia artificial. Entonces, lo que hacemos es entrenarla para enseñarle la normalidad, ¿vale? Tanto el estado de quietud, pero como que también el hecho de que pase una persona, que pase un toro con un palé cargado, que pase un insecto por delante de la cámara, hasta que pase una rata o un animal, esto detectarlo como normalidad. Y todo lo que se aleje de la normalidad, lo que hace es hacer saltar una alarma. Otro ejemplo de uso en la industria, ¿vale? Son los bozales de las botellas. Los bozales, lo ven en la imagen de la derecha, es el alambre
que cubre el tapón de cava o de champán, ¿vale? El fabricante de los bozales tenía problemas en las entregas en las cajas, que vienen miles de ellos. Si la posición de alguno de ellos variaba, lo que hacía era encallar o atascar la máquina de la embotelladora. Entonces eso producía el paro de la línea de producción durante un tiempo demasiado alto, y lo que se hizo es, con inteligencia artificial en el punto del almacenaje que se hace de forma automática con robots de los bozales, detectar la posición exacta de cada uno de ellos para que ninguno quedara mal colocado. Y en el caso de que saliera alguno, apartar la caja y volverla a procesar. De este modo se han dejado de producir errores en la embotelladora, que es la parte más crítica. Y por último, un último ejemplo. Esto fue solicitado por un ayuntamiento y nos requería el contado y clasificación de vehículos en un punto determinado de la ciudad, para estudios ambientales, de tráfico, etcétera. Aquí lo que hacemos es contar los vehículos y clasificarlos entre coches, bicicletas, motocicletas, camiones y furgonetas. Y ese dato se pasa directamente a los sistemas municipales y ellos con eso pueden trabajar los conceptos de Smart City y de modernización y digitalización de la propia ciudad. Espero con estos ejemplos haberles ilustrado un poco y que puedan haber visto si algo de ellos puede asimilarse a alguno de los procesos o aplicaciones de su empresa. Al final de la presentación tendremos un turno de preguntas, y ahora mismo le voy a pasar la palabra a Abel para que les continúe hablando desde Leighton como líderes en gestión de ayudas y subvenciones, para que les acabe de explicar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jordi. Y nada, como decíamos, paso a compartir mi pantalla. Yo soy Abel Fernández, soy Partnership Manager en Leighton, y la idea es pues explicar particularmente una convocatoria de ayudas que, por suerte, está vinculada a la inteligencia artificial y que está abierta ahora y que podemos aprovechar. Entonces, nada, paso a compartir mi pantalla, control L. Y si no me decís lo contrario, espero que estéis viendo ya la presentación. Y efectivamente, como os decía, la idea es trasladaros no solamente el gran discurso de los fondos NextGen, que llevamos todo el año escuchando esto, pero al final se están materializando poco o no conseguimos concretar, sino para hablar particularmente de la convocatoria que efectivamente estará abierta. Súper rápido. Leighton, pues somos una consultora a nivel mundial que es especializada en incentivos a la I+D+I, ya sea por la parte fiscal o por la parte de ayudas públicas, y que en España pues llevamos 7 años, estamos presentes en 6 ciudades con 6 oficinas, y bueno, ya tenemos más de 300 empleados, 2.000 clientes. La verdad que está siendo un crecimiento pues muy importante y estamos muy contentos, ¿no? Y en cuanto a lo que son las actividades de I+D+I, ¿no? Digamos que hay 4 posibles incentivos de aplicación directa o rápida, que es los que ahí expongo, ¿no? Una parte es como más ingresos, que es la parte de ayudas públicas o el tax list, ¿no? Esa compra-venta de deducciones, pero que a efectos de la empresa es recibir, ¿no? Financiación o un dinero como cash. Y luego la parte de ahorro, que es más la parte, pues eso, o bonificar la parte de seguridad social o las deducciones fiscales por demás así, ¿no? El menos pago de impuestos vinculado a proyectos de I+D. Pero en este caso, pues nos centraríamos en la parte de ingresos, ¿no? En solicitar una ayuda para hacer un proyecto de I+D, más particularmente para inteligencia artificial. Porque las ayudas, pues como sabéis, hay nacionales, hay europeas, hay autonómicas, ¿no? Y en función del tamaño del proyecto, lo que haya abierto en ese momento no, pues sea más interesante optar a un tipo de ayudas u otras, o al organismo u otro, en función de cómo trabajarlo. Esto, evidentemente, pues al final, Leighton nos ocupamos de hacer esa certificación con vosotros. Y en función de si el proyecto tiene más riesgo, pues va a tener más subvención, y si tiene menos riesgo, va a ser más préstamo bonificado y menos subvención. Y bueno, ahí pongo los ejemplos del tipo de convocatorias que hay, ¿no? En función de si o más de fase comercial o más de fase industrial, ¿no? En cuanto a los fondos NextGen, efectivamente, pues como haciendo un breve repaso súper rápido a los grandes números, estas son las dotaciones, ¿no? que tiene la administración
o que nos han llegado para hacer ese plan de recuperación, y un poco lo que teníamos falta, ¿no?, es de saber concretamente cómo se materializa, ¿no? Porque sí que está aquí indicado el reparto, ¿no?, por la parte de turismo, automoción, ciencia e innovación, pero que empiezan a surgir esas convocatorias a las cuales podamos optar de manera tangible, ¿no? Y aquí también podéis ver que no solamente nuevas convocatorias, sino organismos que ya tenían convocatorias abiertas, como puede ser, pues, el Ministerio de Ciencias, CETI o incluso ENISAS, ¿no?, que pues, van a tener más financiación que en años anteriores, ¿no? Particularmente, ¿no?, y lo que os queríamos trasladar hoy, lo más importante, la convocatoria de Red.es vinculada a inteligencia artificial, que está muy vinculado a lo que nos comentaba Jordi, ¿no?, de tecnología que ellos desarrollan, y que esto es una oportunidad genial para poder desarrollar nuestros proyectos de inteligencia artificial y igualmente, como vais a ver a continuación, poder incluir incluso trabajos, ¿no?, también o algún servicio que nos oferte Pervasive Technologies, ¿no?, dentro de este tipo de tecnología o materia. Pues esta convocatoria, ¿no?, que como bien dice, financia proyectos de inteligencia artificial y también su integración principalmente en las cadenas de valor, ¿no? Está vinculado a proyectos de investigación o desarrollo, ¿vale? TRLs entre 6 y 8, los TRLs son los grados de maduración del proyecto, ¿no? Un TRL bajo pues sería investigación muy pura, el 1, el 2, un TRL 8-9 pues sería muy cercano al mercado, y en este caso pues la administración nos indica que los proyectos tienen que estar entre TRL 6 u 8. Son TRLs pues que tiene que haber cierta investigación y desarrollo, pero ya podemos empezar a hablar de modelos experimentales, de prototipos o de cosillas más cercanas al mercado, ¿no? Entonces, bueno, por suerte, pues son tipos de proyectos que se asemejan más a lo que pueden hacer las empresas, ¿no?, y no quedarse solamente en lo que es la parte más teórica. Como veis a continuación, ¿no?, la tipología de proyectos pues es bastante variada y recoge, ¿no?, en casi todas las líneas en las cuales se puede trabajar este tipo de software o tecnología de Internet de las Cosas, inteligencia artificial, computación en la nube, robótica. Como podéis ver, prácticamente cualquier tecnología de lo que antes, ¿no?, trabajamos más, pensábamos más en industria 4.0 y que ahora pues podemos conocer más como inteligencia artificial, pues se puede presentar, ¿no? Entonces, si tenemos en mente desarrollar un proyecto que empieza a finales de este año o que sea más 2022 y que pueda estar relacionado con este tipo de tecnologías, pues es el momento de considerar presentarlo a esta convocatoria, y igualmente si lo consideráis, ¿no?, el que Pervasive sea uno de vuestros posibles partners, ¿no? En cuanto a lo que es concretamente, ¿no?, y al final lo que puede ser más importante de la convocatoria, como vemos, la fecha de solicitud máxima son las 12 de la noche del 8 de octubre. Digo 12 de la noche porque es importante las horas, ¿no?, cuando se presenta este tipo de convocatorias con fecha límite para poder entrar, ¿no?, y que nuestra solicitud sea recogida. Y como veis, los porcentajes de subvención son realmente importantes, ¿vale? Que esto es lo más interesante. Gracias a estos fondos, pues podemos llegar a optar a una financiación que va desde lo más básico, que sea gran empresa de desarrollo experimental, ¿no? La parte de desarrollo experimental está menos financiada que la parte de investigación, pero bueno, es importante igualmente, y llegando incluso a pequeña empresa en investigación a un 80% de financiación del proyecto. Cuando digo financiación sería subvención directa, o sea, a fondo perdido, no hace falta devolverlo, ¿vale? Podríamos optar entre un 25 y un 80%, ¿no?, como porcentaje de subvención para el presupuesto presentado en el proyecto. Incluso existe la posibilidad de financiar el 100% del proyecto a través de un préstamo ICO, es decir, de la parte que no nos dan como subvención la administración, a un 50%, abre la posibilidad de financiarlo mediante un préstamo ICO. Estos porcentajes de subvención son muy potentes, ¿vale? No es habitual convocatorias públicas de ayudas que tengan estos porcentajes. Por lo tanto, si tenéis un proyecto de este índole, es el momento de aprovechar, de verdad, porque pues, no sé, el CETI, por ejemplo, que es mucho más conocido, que está siempre abierto, pues nos movemos en un porcentaje de subvención entre 15, 20, 20 algo por ciento. Nunca llegar a ese 60, 75 porcentajes que vemos aquí, ¿no?, en ello.
Los proyectos, como os decía, son TRLs entre 6 y 8 y pues se pueden presentar máximo 3 proyectos o 3 solicitudes máximas por entidad, ¿no? Por compañía. Los proyectos tendrán un presupuesto de entre 500.000 euros y 10 millones de euros para la parte de investigación industrial y para la parte de desarrollo entre 300.000 y 5 millones de euros. Y los gastos que se pueden incluir en ese proyecto pues son los habituales de las convocatorias públicas. El personal propio, nuestras horas de personal propio, la gente que tenemos que desarrollar el proyecto, los costes indirectos, ¿no?, que se pueden asociar a ese proyecto, las subcontrataciones, que en este caso, pues ahí si contratamos a Versafit Technologies, podríamos incluir sus servicios 100%, ¿no?, dentro de ese presupuesto, el informe de auditoría o incluso las horas de amortización de equipos que utilicemos. Se puede llegar a subcontratar un 40% del proyecto, un porcentaje bastante alto, por lo tanto, si tenemos una correlación externa importante, pues se puede incluir. Y los proyectos, pues serían unos 2 años, ¿vale? Porque son 20 meses desde la resolución del proyecto, y la resolución del proyecto va a ser siempre dentro de los 6 meses posteriores al 8 de octubre, ¿vale? Entonces, haciendo un cálculo rápido, digamos que los proyectos podrán durar entre unos 24 y 26 meses, ¿vale? Y, como os decía, incluso existe la posibilidad de anticipar un 100% de la financiación, pero presentando avales, ¿vale? Si no, nos lo van a dar a la justificación. Si queremos recibir todo el dinero, toda subvención, una vez nos lo resuelven el proyecto, que será pues a principios de 2022, podemos solicitarlo, pero necesitamos presentar avales, ¿no? Como si bueno, que hay diferentes sociedades para poder hacerlo y que no sea tan agresivo, pero es interesante también tener esta opción encima de la mesa. Importantísimo, ¿no? Esta tabla, que es, bueno, nosotros como Leighton, pues os asesoramos o nos ocupamos de hacer las memorias técnicas para recoger y para poder responder a esta puntuación, porque al final que nuestro proyecto sea ganador o no, o sea, que podamos optar a la ayuda, será, ¿no?, si conseguimos los máximos puntos posibles dentro de esta tabla. Esto es, al final, en lo que se resume las convocatorias, es que esta tablita se conseguir el mayor porcentaje de puntos posible con, por ejemplo, la parte de estrategia, mercado y expresión de resultados, y la parte de viabilidad económica tiene umbral mínimo. Es decir, que si no llegamos a un 15 o un 5 de esos 2 puntos, no van ni a sumar nuestra solicitud, es decir, no van ni a optar, y el resto, pues es muy importante igualmente, no tiene un umbral mínimo, pero si en cualquier de esos puntos estamos abajo, no vamos a llegar, ¿no? Y hay veces que, por ejemplo, incluso el impacto socioeconómico, igualdad de género, que quizás puede parecer no tan impactante para el proyecto de I+D, pero al final son 10 puntos que tenemos que conseguir rascarlos, ¿no? Entonces, al final, como veis, estrategia de mercado y expresión de resultados son 30 puntos este año, y digo este año porque esto históricamente la parte de I+D no se le da tanta importancia, pero ahora sí que se está dando mucha importancia que realmente el proyecto pueda tener impacto en el mercado, es decir, suman un 30%, ¿no?, de los puntos, pues es esa parte. Y luego está la parte de tecnología e innovación, que suele ser, ¿no?, lo que históricamente más puntúa en este tipo de convocatorias, que también son 30 puntos. Los 20 puntos de capacidad de gestión del equipo y colaboración, pues eso es, cuanto mejor sea el equipo que vaya a desarrollar el proyecto de manera interna, con sus currículums y la experiencia que tengan, como las colaboraciones externas que presentemos, pues mejor va a ser nuestra puntuación. Igualmente que el proyecto tenga sentido a nivel económico. En cuanto a documentación que hay que presentar, ¿no?, y esto es, nosotros como Leighton nos ocupamos de realizar 100% a nuestro cliente para que no tenga que perder tiempo, sería, por un lado, la solicitud electrónica, que se hace mediante la aplicación de red.es, luego la memoria del proyecto, que va a ser realmente la que responda a esos criterios que hablamos anteriormente, los acuerdos con terceros, es decir, si por ejemplo pues subcontratamos a Pervasip, pues presentar el acuerdo que tengamos con ellos, aunque sea a nivel pre-order, información económica para corroborar la viabilidad económica y todo de la entidad, y una memoria del efecto incentivador, ¿no?, para motivar que efectivamente ese proyecto no está hecho en 2018, sino que realmente es un proyecto que estamos proponiendo ahora para realizar. Y luego hay documentación legal, de representación en cuanto a poderes, en cuanto a tal, pero no, de menor importancia.
Y nada, luego existe, deciros que al margen de ello, pues existen otras convocatorias que también, pues si por lo que sea esta convocatoria no se encajase, y como os vamos a facilitar estas presentaciones, pues las quería dejar reflejadas por si alguna de ellas también os podría interesar, indicando pues ahí un poco el tipo de actividades, el tipo de TRL que encaja, el tipo de financiación, y con ello pues no dejar sin financiación el proyecto, porque casi siempre es muy raro que no haya capacidad de meter en una autoconvocatoria nuestros proyectos, ya sea a nivel nacional o ya sea a nivel europeo, donde evidentemente es mucho más competitivo. Y con esto, pues nada, deciros que nosotros nos ocupamos de hacer el análisis del proyecto, identificamos la convocatoria donde mejor se puede presentar, preparamos la propuesta, hacemos un seguimiento de que ese proyecto efectivamente lo esté haciendo en base a lo que se dijo la administración y finalmente hacemos la justificación de, con las memorias y con las facturas y demás, de que el proyecto se ha hecho, ¿vale? Y para dejar un sitio y un hueco a las preguntas, pues nada, por mi parte finalizo, aquí os he dejado mi contacto y igualmente, como decía Jordi, pues compartiremos las presentaciones para que podáis tenerlos y verlo también con calma. Muy bien, muchas gracias, Abel. Para los que queráis hacer alguna pregunta, en el panel hay un sitio para hacer preguntas y han empezado a hacernos preguntas. Las vamos a contestar de voz. ¿Vale? Nos pregunta Mauricio Echevarría que para los proyectos de investigación industrial es imprescindible contar con centros tecnológicos o de investigación, universidades, Eurecat, etcétera. Creo que esa pregunta va más para ti, Abel. Sí. En la convocatoria venía reflejado esa obligatoriedad, porque sí que hay otras, bueno, la típica, ¿no? Retos de colaboración, por ejemplo, que es obligatorio que sea un centro, una OPI, ¿no? Como subcontratado, y en este caso no indican una necesidad, es proceso que sea este tipo de organismos. Por lo tanto, digamos que por suerte en este caso dan un poco más de libertad, porque hay veces que estas convocatorias de ayudas públicas, cuando obligaban a que fuese una entidad tipo universidades y demás a ser subcontratada, pues era un poco condicionante para las empresas, porque decían, pues yo, por ejemplo, tengo el acuerdo ya con Jordi para hacer este proyecto y lo quiero hacer, y en cambio no puede ser con Jordi porque tiene que ser con una universidad. No, pues en este caso no está así indicado, por lo tanto es una suerte y nos alegra, porque nosotros estamos encantados de motivar que haya colaboraciones externas con las universidades y demás, porque oye, al final es motivar esa investigación desde el ámbito público, pero que no sea obligatorio, ¿no? Que no sea obligatorio porque al final sí no condiciona la presentación de algunas empresas. En este caso no es obligatorio. Tenemos otra pregunta de José Carlos Pérez, que nos pregunta, ¿está contemplada o se valora la participación de centros de investigación o empresas extranjeras? Yo diría que bueno, lo que os decía, ¿no? Como subcontratadas, sí, quizás, desde el punto de vista de la extranjería, ¿no? Sí, igualmente, lo que decía. Un máximo del 40% del presupuesto lo podemos incluir como colaboraciones externas. Siempre, digamos que potencia, y forma parte de los puntos que os decía, el que tanto la gestión de equipo, o sea, con tanta experiencia interna como que los colaboradores sean potentes, ¿no? Entonces, cuanto mejor equipo presentemos a nivel interno como externo, más puntos vamos a conseguir en esos criterios y más nos van a dar. Entonces, es lo de siempre, ¿no? Nosotros cuando nos dicen, oye, ¿me da puntos ir con este partner? Nosotros decimos sí, y nosotros encantados, pero también que sea siempre algo que a vosotros a nivel tecnológico os interese. ¿Sabes? Digamos que no solamente presentar la ayuda o presentar las cosas para que sean puntos, sino que realmente os interese, ¿no? Porque si no al final, pues hostia, pues al final esta gente no está haciendo lo que yo quería y demás, y luego durante la ejecución puede ser más incómodo. Entonces, por supuesto, si incorpores en tu presupuesto una operación externa y sea potente a nivel de I+D, va a dar puntos, ¿no? Y nosotros encantados. Pero bueno, evidentemente que no se fuerce nada, sino que sea siempre algo que salga natural del proyecto. Tenemos otra pregunta de Jordi Sarrias que nos dice, ¿los fondos están condicionados a los resultados del proyecto? Yo creo directamente que no, pero Abel, legalmente lo tienes más claro. A ver, claro, el tema es, tenemos que justificar luego que el proyecto se ha desarrollado. Que luego ese proyecto sea un éxito o no, no es tan importante, pero efectivamente para que te subvencionan al proyecto. Si esperan que si es seguro que es un éxito, pues no habría ni que financiarlo, ¿no? Directamente pues ya se hace la venta del producto y ya está.
Pero en este caso sí que es importante justificar que el proyecto se ha hecho y que se han hecho los gastos tanto de personal interno como de acciones externas, ¿vale? Y nuestra labor, por ejemplo, como consultora, es hacer un seguimiento para decir, oye, has gastado este dinero en gestión interna, has gastado este dinero en pruebas SIP, has gastado este dinero en estos materiales y hacer el seguimiento que efectivamente eso se hizo. Que luego no hayas conseguido llegar al reto definitivo, pues sacarlo a la memoria, pero no es lo más importante es haberlo intentado y haber hecho el gasto en ello, ¿no? Que es lo que va a justificar que luego te den la subvención. Si luego durante el año 2023 o 2022 no haces el proyecto o cambias completamente el rumbo del proyecto, eso es lo que no podría ser, ¿no? Es normal que un proyecto más tenga cierta variabilidad y que al final no sea exactamente como tú le dijiste, sino que tenga pequeñas variaciones, pero no que cambie completamente el rumbo del proyecto, porque entonces sí que no es posible. O la administración va a decir, oye, mira, yo te financio una cosa, te has hecho otra, tenemos un problema. Tenemos otra pregunta de Roger Moore, que nos pregunta si el éxito del proyecto es importante para sus futuras subvenciones. No sé si se refiere a esta u otras convocatorias. Perdón, Abel. No, sí, a ver, si es esta misma, pues lo que acabo de comentar, ¿no? Y si es para futuras, hombre, pues yo creo que poquito. Tampoco, o sea, el problema que tiene la administración es que no cumplas. O sea, el problema, lo que realmente va a enfadar o va a molestar a la administración es que tú apalanques unos fondos que no le debes a otra empresa, o sea, al final esto es un pastel y tienen que repartirlo entre las empresas que se presentan. Entonces, si tú haces una convocatoria, haces el proyecto o presentas la solicitud, te dan la subvención y luego cuando lo justificas no has hecho el proyecto, has hecho otra cosa o no has hecho el gasto o renuncias, eso sí que es lo que le molesta a la administración, ¿no? Porque es como, joder, te he reservado para ti 100.000 euros y no se lo he dado a otra empresa que igual también lo necesitaba y no lo has hecho. Pero al final, repito, que consigas el éxito no del proyecto forma parte de que esté subvencionado, porque ese riesgo que tú acometes como empresa en desarrollar un proyecto es lo que motiva que haya subvenciones, porque si todo el mundo supiésemos que nuestro proyecto es un éxito, tampoco tendría tanto sentido sí por incentivarle más pero bueno, uno de los puntos de la subvención es, oye, hay un riesgo aquí que la empresa privada pues le da miedo ir con ello, yo te voy a motivar a que lo hagas a través de la subvención, pero con la incertidumbre de un proyecto I+D, ¿no? Y por eso ya sabemos, ¿no?, que muchos proyectos I+D al final pues se caen o no es el mismo resultado o lo que tal, pero vamos, que no es porque nos va a tachar la administración diciendo, esta gente no, pues sí, tiene sentido. Lo que sí que no puede ser es presentar, bueno, lo que puede ser, pero va a ser un problema, es presentar solicitud y luego, oye, no, mira, que al final ese proyecto no lo quiero hacer, voy a hacer otra cosa. Ahí sí que tendríamos, así que no te van a tachar ni te van a decir que no puedes tener más ayudas en la vida, no, porque eso formalmente no lo pueden hacer, pero evidentemente para el organismo que sea va a decir, pues esta gente ya voy más con el freno de mano echado porque ya me la lió, digamos, entre comillas, una vez. Y permíteme, Abel, que aparte de esto, tú antes bien has mostrado en tu presentación que se presentan las convocatorias desde bastante cantidad de entidades, desde el CEDETI a diferentes ministerios, a comunidades autónomas que realmente no tienen relación entre sí para comunicarse éxitos y fracasos de los proyectos de sus subvencionados, ¿no? En ese caso, pues no. Claro. Y tenemos una última pregunta. Perdonad. Tenemos una última pregunta de José Carlos Pérez que nos dice, dado que se habla, como decíais, de proyectos de entre 6 y 8, ¿hasta qué punto se valora, no sé a qué se refiere entre 6 y 8, ¿hasta qué punto se valora la participación de centros de investigación más, digamos, teóricos? O sea, yo creo que lo has dejado claro antes. Para la parte... Sí, es que a mí lo que me sorprende, la verdad, leyendo la convocatoria y estudiándolo esta semana más en profundidad, es, por un lado, que se hable de investigación y por otro lado, poner TRLs 6 u 8, porque esa investigación muchas veces casi se vincula más a 4 o 5, ¿no? Los TRLs, ¿no?, los grados de maduración, ¿no?, de los proyectos. En todo caso, siempre va a sumar, o sea, siempre va a sumar y es raro que una empresa vaya a desarrollar un proyecto que sea un TRL por debajo del 5 o el 6, porque al final una investigación muy pura, muy teórica, pues es más lo que suele hacer pues, el equipo, una universidad, un centro tecnológico,
Pero a efectos de la convocatoria, siempre que contratemos a una entidad que tenga potencia, tenga baja en la parte de I+D, va a ser beneficioso. No va a ser, ay, no, esta gente está por debajo, porque lo normal es que la administración tire porque sean los TRLs más bajos, ¿no? Porque es lo más difícil de motivar. Repito, aún así me sorprende, y entiendo que también va por ahí la pregunta, que por un lado se habla de investigación industrial y desarrollo experimental, y por otro lado los TRLs sean 6 y 8, porque el 8 casi es más innovación, ya no es desarrollo, casi los 8 o 9 pues ya se vinculan más a innovación tecnológica que a desarrollo. Pero bueno, que a los efectos, si toda aquella colaboración externa que sea con universidades, con centros tecnológicos y demás, siempre va a puntuar, siempre va a ser positivo. Y por último, creo ya... Básicamente porque financiar es la manera, y por cerrar, es la manera que la administración se autofinancia, ¿no? Cuando la administración saca una convocatoria pública y nos obliga a estar con un organismo, con las OPIs, universidades y demás, es una manera de sacar presupuestos para I+D, pero realmente también, por otra parte, autofinanciarse, porque llega, al final son fondos que vuelven a ser para entidades públicas. Y por último, ya nos pregunta Jordi Sarria si podemos enviar la convocatoria si le podíamos compartir la convocatoria, y sí, la enviaremos por email, no hay ningún problema. Sí, el texto del BOE de la convocatoria de Red.es. Ah, sí, claro. Sí, por supuesto. Espera, parece que tenemos otra pregunta. Nada, gracias. Pues nada, no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos por haber atendido. Tenéis los contactos tanto de Abel como mío. Ellos para la parte de la justificación y de la legalidad y la gestión de la ayuda, y por nuestra parte, pues la implementación del proyecto de inteligencia que vosotros creáis conveniente para vuestra compañía. Muchas gracias y que paséis un buen viernes y un mejor fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.